Dicen por ahí que el que no se arriesga hoy, mañana va a conseguir una nueva excusa para no poder emprender. A todos ustedes les digo que hay que cambiar también un poco lo que es la mentalidad y la forma de pensar. Buscar esas causas que nos pueden llevar a un mejor optimismo. El día de hoy, en Aldea Universitaria, nos va a decir el psicólogo Kabir Mendoza cómo lograrlo. Y para esta sección de Aldea Universitaria hemos decidido traer a un psicólogo porque también hace falta tomar en cuenta y lo que es alimentar la parte espiritual y mental de cada uno de los emprendedores. Hay algo que tenemos que considerar mucho, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que vive nuestro país, y es cómo ser optimistas y tener o mantener esos sentimientos y esos pensamientos positivos. Por eso trajimos a uno de los grandes invitados que siempre tenemos en Aldea Universitaria, como es el psicólogo Kabir Mendoza. Bienvenido, Kabir. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, de verdad, Nela, muy agradecido de estar en tu programa nuevamente, y todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, puedan disfrutar de estos minutos de emprendimiento, de estos minutos de motivación y sobre todo estos minutos de poder tener estrategias e ideas para afrontar la situación que estamos viviendo. Así es. Bueno, una de esas es cómo poder ser optimistas en estos tiempos tan difíciles, tan convulsionados. Sí, bueno, de verdad que el optimismo es un valor importante, el optimismo es un valor que se asocia a la actitud de los seres humanos, pero yo quisiera, antes de hablar de optimismo, me ha pasado porque últimamente he estado en diferentes lugares llevando un tema que es motivación en tiempos de crisis, que tiene que ver con ese valor del optimismo y del emprendimiento personal en cuanto a los contextos. Entonces me ha tocado de manera estratégica empezar de atrás hacia adelante para explicar lo siguiente. El contexto. Perseguimos una meta, perseguimos una visión, pero tenemos un contexto. Entonces, antes que muchas personas que están escuchando, que se sienten rodeados de desesperanza, es decir, de un estado de ánimo que está por el piso, de un estado de ánimo que tiene rasgos depresivos, rasgos de angustia, rasgos de dificultad, hay que comprender lo siguiente. En un contexto de adversidad, hay que reconocer el contexto de adversidad. Ningún motivador, ningún coach, ningún psicólogo motivacional puede desconocer lo que es el contexto difícil, el contexto duro o el contexto adverso. Reconocerlo no es conformarse al contexto, reconocerlo es entender con qué nos estamos enfrentando, porque no podemos ser optimistas pensando que el contexto va a cambiar única y exclusivamente porque yo piense que es diferente. Yo creo que hay posiciones a veces que llamaría un colega contexto de comeflor, personas que piensan que no está pasando nada y que ocultando o negando la situación, entonces podemos sentirnos mejor. No consiste en negar, no consiste en rechazar lo que está viviendo, consiste en observar con otros lentes y con otra percepción la situación que está pasando. Viktor Frankl, uno de los grandes psicólogos que enfrentó la Segunda Guerra Mundial, resaltaba, por ejemplo, en medio de la Segunda Guerra Mundial, perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió a su esposa, perdió a su único hermano en esas circunstancias de guerra, y luego pudo escribir que el valor de la esperanza fue lo que lo mantuvo vivo. La situación no cambió inmediatamente, fueron años rudos, años de situación difícil, situación dura. Sin embargo, ese optimismo reposó en un término bajo en función a la esperanza. Entonces yo comienzo desde allí, Nela, para que sepamos todos los que estamos atravesando la situación que nos compete, en este caso Venezuela, que es difícil, que es dura, pero que necesitamos cambiar la percepción con respecto a esto para que nuestra energía psicológica, nuestra energía espiritual pueda fluir de mejor manera. Allí, cuando tú hablas de esa esperanza, tiene que ver mucho con lo que es el aspecto religioso. A mí la palabra acercarse también a religión o religioso no me gusta mucho. A la lectura, yo me gusta usar más la parte espiritual, ¿okay? Para poder sobrellevar todo esto. Nosotros somos cuerpo, ¿verdad? Somos alma y también somos espíritu, ¿verdad? En este cuerpo alguien me pregunta ¿cómo drenar? Como tú decías ahora entre cámara, ¿verdad? Vaya ejercicio, vaya sude. Mentalmente, ¿cómo pensamos eliminar ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Que nos causan desesperanza? Todo va a salir mal, todo va a empeorar, todo se va a poner desastroso, yo no pego ni una. Todas esas cosas, todas esas verbalizaciones y pensamientos lo que hacen es producir en el cuerpo y producir en el espíritu estados de ánimo bajos, ¿ok? Pensar optimista no necesariamente es evitar o rechazar o solapar el contexto que estamos viviendo. Pensar es actuar, ¿verdad? Pensar es tener un entendimiento en función a lo emocional, ¿verdad? Y modificar los sentimientos. Ejemplo, el miedo
que es una emoción básica, viene con nosotros. Ahora, los sentimientos de miedo son aprendidos. Entonces, mentalmente debemos aprender a drenar esas situaciones. Y en cuanto a la parte espiritual, es acercarnos a situaciones que nos generen paz. Si yo soy cristiano y tengo un proceso de fe que está en la conciencia, que es del espíritu, yo me acerco a valores cristianos, a actuaciones cristianas, a prácticas cristianas. Si usted practica otro tipo de religión o de creencia, acercarse a los principios y parámetros que le generan a usted paz. Porque ¿qué es lo que pasa? Usted hace una encuesta acá en Valera, hace una encuesta en Trujillo, y la mayoría de personas usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Claro, por supuesto, yo creo en Dios. Y usted, no tanto ir a la iglesia, porque la gente es un poco, no, usted hace algo en función de acercarse a Dios. Hace oración, hace cántico, hace acción en la calle para ayudar. No, yo no hago nada de eso. Entonces es únicamente un pensamiento fijo, ¿verdad? No está actuando en función a la fe, que es diferente. O sea, al momento de emprender, hay que visualizar el contexto adverso que estamos viviendo y hay que empezar a limpiarnos un poco, a podar, como dice Álvaro Rea, podar un poco de esos pensamientos, de las situaciones que son negativas y que pueden afectar ese proceso de actuación. Alejarse también de esas situaciones y personas tóxicas que te puedan disminuir o como quien dice, bajar esos ánimos en todo caso. Sí, y que sobre todo voy a donde empecé. Si yo me consigo contigo, vamos a hablar de la situación. Claro que vamos a hablar de la situación, pero tenemos que buscar al final de esa conversación decir una conclusión. Exacto. ¿Y la conclusión cuál va a ser? La conclusión es, si esto se pone peor, yo me muevo A. Si se pone medio mal, asumo B. Si mejora, porque yo creo que va a mejorar, entonces asumo B. Tiene que dar conclusión y salida, porque generalmente conversamos con una persona en la panadería, en el pasillo, en cualquier otra parte, entonces la conclusión es, bueno, sabrá Dios qué va a pasar con nosotros. Bueno, esto se lo llevó el diablo. Entonces esas conversaciones te dejan una mala energía. Y ya para culminar, 5 pasos para uno poder tener esos pensamientos o mejorar los pensamientos positivos. No sé si llega a 5 pasos, pero te voy a describir una serie de fases. Número uno, visualizar el contexto que es transitorio. Las crisis son transitorias, son un proceso. Esta situación que está viviendo económicamente el país va a cambiar. Así como se mueve la tierra, así va a cambiar esa situación de crisis. 2, pensar, ¿verdad?, que no soy el agente pasivo, el agente negativo y que sobre mí va a caer toda la situación negativa, sino pensar de que yo puedo ser un elemento de cambio distinto. Número 3, cada vez que tengo un sentimiento negativo de estado de ánimo bajo, no puedo ir a ponerme a ver noticias negativas, a hablar con la persona tóxica, tengo que tener otro tipo de práctica. Y número 4, no creo que llegue a los 5, ¿verdad?, es tener prácticas definitivamente espirituales. Espirituales son prácticas de drenaje, de acercamiento a la naturaleza, de acercamiento a un Dios vivo en cualquiera de las prácticas religiosas que usted profesa, pero usted necesita drenar de cuerpo, de alma y también de espíritu. Yo quiero dejar ese mensaje muy claro. Todos estamos viviendo esta adversidad, todos estamos viviendo tiempos difíciles, pero es momento de probar la fe, es momento de probar nuestro carácter en función a la adversidad. Así es, sobre todo nuestro carácter hacia la función social y espiritual, que es muy importante lo que acabas de decir. Muchísimas gracias, Kabir, por haber aceptado gracias a todo el equipo, la invitación. Y por supuesto a todos ustedes, tomen muy en cuenta todas estas fases que nos acaba de dar Kabir Mendoza para tener esos pensamientos positivos y poder manejar una actitud mucho más optimista en lo que todos ustedes se puedan desarrollar. No se aparten de la pantalla, de inmediato un interesante tema en Conectados. Marketing en WhatsApp. Primero, porque garantiza un alto porcentaje de visualización del mensaje. 2, porque es un canal más cercano al cliente. 3, porque prácticamente lo usa todo el mundo, ya que es de fácil uso y accesibilidad. 4, porque es muy eficaz, ya que al tener tantas impresiones tiene mayor conversión. Además, usar WhatsApp para empresas proporciona un canal que puede ser muy interesante para informar de nuevos productos o servicios, informar promociones o descuentos especiales y también para gestionar reservas o pedidos. Todos estos motivos hacen que WhatsApp sea una herramienta imprescindible en la estrategia de comunicación de cualquier marca. Y a todos mis queridos emprendedores les digo que esas opiniones negativas, pesadas, las dejen a un lado.
no se hagan eco de las mismas. Recuerden, ustedes son emprendedores y la característica que ustedes tienen es que son unos grandes valientes y luchadores ante cualquier adversidad. Sabiendo esto, les digo a todos ustedes que me dejen sus opiniones, comentarios y sugerencias a través de mis redes sociales. Mi fanpage ahora lo consiguen como Mercadeando TV. Me pueden seguir en Instagram con el @soynelacampos. Y las redes sociales de nuestro programa son las siguientes: en Instagram, @mercadeandotv, y nuestro canal de YouTube para que ustedes se suscriban y allí puedan recibir en su propia bandeja de correo electrónico cada una de las entrevistas que hemos tenido para todos ustedes en estas temporadas. Ya nos lo saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Mercadeando TV. Vamos a la pausa y al volver, mucho más en esta novena entrega de Mercadeando.